En el mundo, cerca de 60 millones de personas han sido obligadas a abandonar su hogar para escapar de la guerra, la violencia y la persecución. La mayoría se han convertido en personas internamente desplazadas, lo que significa que han huido de su hogar pero permanecen en su país. Otros han cruzado una frontera y buscado refugio fuera de su país. Se les conoce comúnmente como refugiados. Pero, ¿qué significa este término exactamente? El mundo ha conocido refugiados durante milenios, pero la definición moderna fue redactada en la Convención de la ONU de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados en respuesta a los desplazamientos masivos de la Segunda Guerra Mundial. Esta define a un refugiado como alguien fuera del país del que es ciudadano, que no puede regresar a su país de origen debido a un miedo fundado a ser perseguido. Esa persecución puede ser por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política, y se relaciona a menudo con guerra y violencia. Aproximadamente la mitad de refugiados del mundo son niños, algunos de ellos sin compañía de un adulto, una situación que les hace especialmente vulnerables a trabajo infantil o explotación sexual. Cada historia es diferente, y muchos deben embarcarse en peligrosos viajes hacia destinos inciertos. Pero antes de entrar en detalles sobre su viaje, aclaremos una cosa. Hay mucha confusión con la diferencia entre los términos migrante y refugiado. Migrante se suele aplicar a personas que abandonan su país por motivos ajenos a persecución, como buscar mejores oportunidades económicas o abandonar áreas azotadas por la sequía en busca de mejores circunstancias. Hay mucha gente en el mundo que ha sido desplazada debido a desastres naturales, inseguridad alimentaria y otras dificultades, pero la ley internacional, con o sin razón, solo reconoce como refugiados a aquellos que huyen del conflicto y la violencia. ¿Qué ocurre cuando alguien huye de su país? La mayoría de las travesías de refugiados son largas y peligrosas, con acceso limitado a refugio, agua o comida, ya que a veces deben partir de pronto sin esperarlo. Sus pertenencias suelen quedar atrás, y quienes escapan de la guerra no suelen tener documentación como un visado para subirse a un avión y entrar legalmente a otro país. Los factores económicos y políticos también pueden impedir viajar por las rutas habituales. Esto significa que normalmente solo pueden viajar por tierra o agua y confían sus vidas a contrabandistas para cruzar las fronteras. Mientras que algunos buscan seguridad en sus familias, otros viajan solos y dejan a sus seres queridos atrás con la esperanza de reunirse. Esta separación puede ser traumática e insoportablemente larga. A pesar de que más de la mitad de los refugiados viven en ciudades, a veces la primera parada es un campo de refugiados operado por la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas o gobiernos locales. Se supone que estos campos son asentamientos temporales, un refugio a corto plazo hasta que las personas puedan regresar a casa, integrarse en el país de acogida o reubicarse en otro país. Pero las opciones de reubicación e integración a largo plazo son limitadas, por lo que muchos refugiados tienen que quedarse en los campos durante años y a veces incluso décadas. Una vez en un nuevo país, el primer paso legal para una persona desplazada es pedir asilo. En este punto, se convierten en solicitantes de asilo, no se les reconoce como refugiados hasta que la solicitud ha sido aceptada. Los países coinciden en líneas generales en una definición de refugiado, pero cada país es responsable de examinar las solicitudes de asilo y decidir si pueden aceptarlas. Las directrices de cada país pueden variar sustancialmente. Los países tienen diversas obligaciones hacia las personas reconocidas como refugiadas, como la garantía de un estándar mínimo de trato y no discriminación. El compromiso más básico es el principio de no devolución, que impide a una nación enviar de vuelta a un individuo a un país en el que su vida y libertad estén bajo amenaza. En la práctica, sin embargo, los refugiados son a menudo víctimas de trato inconsistente y discriminatorio. Se ven obligados a reconstruir sus vidas enfrentándose a la xenofobia y el racismo. Y demasiado a menudo no se les permite trabajar y son completamente dependientes de ayuda humanitaria. Además, demasiados niños refugiados no van a la escuela debido a la falta de fondos para programas educativos.
Si analizan su propia historia familiar, existe la probabilidad de que en algún momento sus antepasados fueran forzados a dejar sus casas, ya sea escapando de la guerra o de la discriminación y la persecución. Sería bueno recordar sus historias cuando oigamos noticias de refugiados actualmente desplazados en busca de un nuevo hogar. Si te encanta aprender, suscríbete a nuestro canal. Todas las semanas publicamos nuevos videos sobre distintos temas, desde la historia del mundo según los gatos hasta cómo aprender a ser un mejor oyente. Mantente conectado y curioso.